Los núcleos basales son estructuras de sustancia gris que se localizan en áreas subcorticales, a la altura del tálamo y de los ventrículos laterales, específicamente en la base del telencéfalo. El complejo de los núcleos basales, como puede observarse en esta imagen, está formado por tres estructuras básicas: el núcleo caudado, el núcleo lenticular y el núcleo amigdalino. El núcleo lenticular se compone por estructuras que se denominan el globo pálido interno, el globo pálido externo y el putamen. Los núcleos caudado y lenticular, por su parte, forman el cuerpo estriado. Además, también entre los ganglios de la base se puede agregar al subtálamo y a la sustancia negra. De las estructuras que acabamos de mencionar, hay que destacar que solo los núcleos caudado y lenticular tienen una función directamente asociada con el control del movimiento. Por otra parte, el cuerpo amigdalino se encuentra más relacionado con la función del sistema límbico, cuya tarea principal se encuentra asociada a la memoria y a las emociones. Además, también debemos destacar que los núcleos basales funcionan de forma coordinada, integrando la información motora que proviene, por ejemplo, de la corteza motora secundaria. El objetivo es corregir y adaptar los programas motores de acuerdo a las señales internas y externas. Esta función permite modificar y regular tales programas motores al considerar nuestro entorno, sus características y las limitaciones físicas que posee nuestro cuerpo. Como puede verse en la figura, las conexiones entre los ganglios basales y los diferentes elementos que constituyen el encéfalo son muy complejas. En esta gráfica de los sistemas principales de conexión de los ganglios basales se puede observar claramente las numerosas vías de entrada y de salida que conectan dichos núcleos basales con las diferentes regiones del encéfalo, principalmente las regiones encargadas del procesamiento motor. A partir de todos estos circuitos de conexión que acabamos de destacar, podemos extraer dos circuitos principales en los cuales se va a centrar nuestro estudio del día de hoy. Uno de ellos es el circuito del putamen y el otro es el circuito del núcleo caudado. El primer circuito del que vamos a hablar es el circuito del putamen, denominado también circuito sensitivo motor. La función principal de este tipo de circuito es el de controlar patrones complejos de la actividad motora, estando vinculado directamente con el sistema córtico-espinal. De esta forma, este circuito se relaciona con la ejecución subconsciente de patrones de movimiento complejos que hemos aprendido y que requieren de cierta destreza, como por ejemplo escribir, cortar con tijeras, lanzar una pelota y podemos incluir también procesos complejos como la vocalización. Este circuito inicia con las aferencias que provienen de la corteza cerebral, específicamente hablando de las áreas somatosensitiva, del área motora primaria, área motora suplementaria y área premotora. Hay que destacar que las aferencias que provienen del área motora primaria son muy escasas con respecto a las otras áreas cerebrales. Toda esta información que proviene de la corteza cerebral llega hasta el putamen y desde esta estructura pasa hacia el globo pálido. Luego es enviada hacia el tálamo, específicamente hacia dos regiones talámicas muy importantes de relevo: el núcleo ventroanterior y el núcleo ventrolateral. Y desde estos núcleos talámicos finalmente se envía de retorno la información hacia la corteza cerebral,
Estamos hablando principalmente de la corteza cerebral relacionada con el procesamiento motor. Parte de estas fibras eferentes llegan hacia la corteza motora suplementaria, también a la corteza premotora, y una gran importante cantidad de fibras nerviosas conecta con la corteza motora primaria. Además, también podemos observar en la imagen que, además de este circuito principal, existen circuitos auxiliares que se originan en el propio putamen y que recorren el globo pálido externo, el subtálamo, la sustancia negra, y desde estas estructuras retornan a la corteza motora a través de los núcleos talámicos. Resulta muy complicado tratar de definir con exactitud la función específica de cada una de estas estructuras que se relacionan con el circuito del putamen. Pero se puede intuir sus funciones cuando se analiza diferentes lesiones de estas estructuras. Por ejemplo, las lesiones a nivel del globo pálido suelen producir movimientos espontáneos de contorsión de la mano, brazo, cuello e incluso cara. Estos movimientos se denominan atetosis. Por otro lado, también podemos ver en esta pequeña tabla que una lesión a nivel del subtálamo puede producir movimientos de agitación súbitos de toda una extremidad. Este tipo de movimiento anormal se denomina hemibalismo. También hay que citar que cuando se lesiona la estructura denominada putamen, se producen movimientos de lanzamiento a nivel de las manos, la cara y otras partes del cuerpo. Estos movimientos reciben el nombre de corea. Y por último, y quizás la más conocida de todas, las lesiones a nivel de la sustancia negra dan lugar a trastornos muy graves del movimiento, caracterizados por presencia de rigidez, acinesias y temblores. Todo esto dentro de la famosa enfermedad de Parkinson. En segundo lugar, debemos hablar del circuito del caudado. Este circuito tiene una función muy interesante ya que se lo relaciona con el control cognitivo de las secuencias de patrones motores. Por lo tanto, a diferencia del circuito del putamen, acá estamos hablando de una palabra clave, la cognición del movimiento, entendiéndose como cognición a los procesos del pensamiento a nivel cerebral que integran la información sensorial con la memoria, y a partir de esto pueden originar acciones motoras precisas. Este circuito del caudado, por lo tanto, al ejercer un control cognitivo del movimiento, se ocupa de la planificación de patrones de movimiento en lugar de movimientos musculares individuales. Por lo tanto, gracias a este circuito se puede elegir qué tipo de patrón se va a utilizar y en qué sucesión o secuencia. Por lo tanto, la última gran característica de este circuito es que va a crear en el control motor un cambio de escala y ordenación temporal. Esto quiere decir que este circuito nos va a ayudar a planificar rápidamente el tipo de respuesta motora que vamos a ejercer, sin tener que perder mucho tiempo en dicha planificación. Como puede verse en la figura, en este circuito, el núcleo caudado recibe gran parte de la información mediante conexiones con áreas de asociación que se encuentran en la corteza cerebral, que son zonas muy importantes ya que son las encargadas de integrar los diversos tipos de información sensitiva y motora. Después de que las señales viajan desde la corteza cerebral hacia el núcleo caudado, serán transmitidas hacia el globo pálido interno y desde esta estructura hacia el tálamo, a los núcleos de relevo que son el ventro anterior y el ventro lateral. Desde el tálamo, finalmente, la información regresa hacia la corteza a nivel del lóbulo prefrontal, la corteza premotora y motora suplementaria.
Y hay que destacar que una muy pequeña cantidad de información llega directamente hacia la corteza motora primaria. Por lo tanto, podemos ver que en el circuito del caudado, la mayor parte de la información que retorna a la corteza cerebral lo hace principalmente a las regiones motoras auxiliares, que se encuentran en las áreas cerebrales premotora y motora suplementaria, quienes se ocupan de reunir patrones secuenciales de movimiento en cuestión de segundos. En cuanto a la función de los ganglios basales dentro del circuito del caudado, tenemos que destacar en primer lugar que el cerebro controla los movimientos en cuanto a dos características: velocidad de ejecución y la amplitud del movimiento. Además de esto, la función de los ganglios basales en el circuito del caudado se encuentra en íntima relación con la corteza cerebral, principalmente con las áreas de asociación. Y esto permite la intervención sobre el ritmo y la magnitud de los movimientos. Una de estas regiones de la corteza relacionadas con el funcionamiento de dicho circuito es, por ejemplo, la corteza parietal posterior, siendo una zona cerebral muy importante, ya que en este sitio se asientan las coordenadas espaciales necesarias para efectuar el control motor de todas las partes del cuerpo. Además, también en esta área se analiza la relación que existe entre las diferentes partes del cuerpo con el entorno que nos rodea. De esta forma, una lesión a nivel de la corteza parietal posterior puede llegar a producir una incapacidad de percibir los objetos con precisión a través de nuestros mecanismos sensoriales. Es decir, que el paciente no logra reconocer los objetos, trastorno que es denominado agnosia. Otro dato importante en la lesión de la corteza parietal posterior es que genera una falta de control y reconocimiento de las partes del cuerpo y de su entorno, produciendo el denominado síndrome de abandono, donde, por ejemplo, el paciente se olvida completamente de la existencia de una extremidad, dejando de emplearla como si ésta no existiera. Ahora también hay que destacar que las vías de comunicación de los ganglios basales se caracterizan por utilizar diferentes sustancias neurotransmisoras en su función. Como se puede ver en la diapositiva, podemos observar en primer lugar las vías de la dopamina, que se extienden desde la sustancia negra hacia el núcleo caudado y el putamen. En segundo lugar, las vías del ácido gamma-aminobutírico, que su abreviación es GABA, y se extiende desde el núcleo caudado y el putamen hacia el globo pálido y la sustancia negra. En tercer lugar, tenemos las vías de la acetilcolina, que se extiende desde la corteza cerebral hacia el núcleo caudado y el putamen. Y por último, hay que destacar las múltiples vías generales que proceden desde el tronco del encéfalo y que segregan noradrenalina, serotonina, encefalina, además de otros neurotransmisores que se extienden a los ganglios basales, así como también a otras partes del cerebro. En base a todo lo que hemos estudiado hasta el momento sobre los diferentes circuitos de control motor que relacionan la función de la corteza cerebral con los ganglios de la base, podemos llegar a una conclusión muy interesante, que está representada en la siguiente gráfica. Como pueden observar, ya sabemos que la información que llega a los ganglios de la base proviene de diferentes zonas de la corteza cerebral. Lo importante es destacar que esta información que proviene de la corteza siempre va a ingresar hacia los ganglios de la base mediante el sitio de entrada que está constituido por el cuerpo estriado. Así que entonces, de manera general, vemos que el cuerpo estriado representa la entrada a dicho circuito.
y recibe todas las aferencias de origen cortical mediante vías de transmisión que emplean glutamato como neurotransmisor. A su vez, también podemos ver en la imagen que el globo pálido interno representa el núcleo de salida de este circuito. Por lo tanto, esta estructura de salida ejerce una influencia de tipo inhibitoria mediada por el neurotransmisor GABA sobre las neuronas excitatorias talámicas. De esta forma, podemos notar que las conexiones entre el núcleo de entrada, que está compuesto por el cuerpo estriado, y el núcleo de salida, que está compuesto por el globo pálido interno, se organizan en dos sistemas de conexión paralelos, denominados vía directa y vía indirecta. De esta forma podemos ver en la imagen que la vía directa está constituida por una conexión monosináptica que va desde los núcleos de entrada a los núcleos de salida. Es decir, una vía monosináptica directa de conexión entre el cuerpo estriado y el globo pálido interno. Por el contrario, podemos ver que en la vía indirecta, las señales de la corteza ingresan a través del cuerpo estriado y desde este se proyecta una comunicación con el globo pálido externo. Posteriormente, la conexión se extiende hacia el núcleo subtalámico y desde el núcleo subtalámico recién ingresa hacia los núcleos de salida, es decir, hacia el globo pálido interno. Por lo tanto, la vía directa ejerce una influencia inhibitoria mediada por el neurotransmisor GABA sobre los núcleos de salida. Esta inhibición de los núcleos de salida impide que estos puedan inhibir a los núcleos talámicos, los cuales quedan en una posición activada que estimula a las neuronas corticales. Por el contrario, la vía indirecta ejerce una influencia inhibitoria mediada por el neurotransmisor GABA sobre el globo pálido externo. Este último, al ser inhibido, frena su inhibición sobre el núcleo subtalámico. Este núcleo subtalámico que deja de ser inhibido, a su vez, va a estimular a los núcleos de salida. La estimulación de dichos núcleos produce una inhibición de la estación talámica de relevo y por lo tanto una inhibición de la función de las neuronas de la corteza cerebral. Por lo tanto, y como conclusión, diremos que la vía directa inhibe los núcleos de salida produciendo la activación de la corteza cerebral, mientras que la vía indirecta activa los núcleos de salida produciendo una inhibición de la corteza cerebral. De esta forma y a manera de conclusión final, podemos decir que los ganglios basales resultan fundamentales dentro del control motor, ya que ayudan, en primer lugar, a la corteza en la ejecución de patrones de movimientos subconscientes aprendidos, y en segundo lugar, porque contribuyen a la planificación de numerosos patrones de movimientos paralelos y secuenciales que la mente reúne para ejecutar una tarea intencionada específica. Para comprender de forma más sencilla lo que acabamos de citar, tenemos el siguiente ejemplo. Imaginen la corteza premotora, que corresponde al área 6 de Brodmann. Esta región es el sitio donde se generan e inician programas motores complejos, desde la planificación de la secuencia de la activación muscular que nos permite realizar un acto motor tan simple como, por ejemplo, el beber un vaso de agua. Esta información, estos programas motores que se han generado a nivel de la corteza premotora, son enviados a los núcleos o ganglios basales, donde se producirá la planificación de las secuencias de movimientos. Además, también acá se coordinará la motricidad fina de las extremidades y se corregirá los movimientos en caso de ser necesario.
Después de esto, una vez que se han corregido los programas motores a nivel de los núcleos basales, la información es enviada nuevamente a la corteza, donde justamente el que toma el principal sitio de acción será la corteza motora primaria, que como ya vimos en clases previas, es el inicio del control motor más importante. Y desde la corteza motora primaria, es decir, desde las motoneuronas superiores, la información será enviada a nivel medular, donde las motoneuronas inferiores al activarse producirán la estimulación de la contracción de los músculos.